Bienvenido, bienvenida de nuevo a esta serie en la cual estamos realizando el repaso de la lección de escuela sabática. Recuerda que estamos en el cuarto trimestre del presente año 2023, estudiando una hermosa lección llamada La misión de Dios, mi misión. Y esta semana, la tercera semana, llegamos a la lección titulada El llamado de Dios a la misión. No olvides que puedes quedarte hasta el final del video, especialmente si eres maestro de escuela sabática, donde te proporcionaré algunos pequeños tips para hacer tu repaso de la lección más dinámico y más pedagógico, utilizando solamente este recurso que es la lección de escuela sabática sencilla, por el momento, porque en los próximos videos conoceremos otros recursos que también puedes conseguir en la librería IADPA. Así que, sin más, empecemos. Esta semana llegamos a la lección cuyo versículo para memorizar es conocido. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Maravilloso, ¿verdad? Pues Dios, a través de la lección de escuela sabática de esta semana, considero que nos está invitando seriamente a dejar nuestra comodidad para ir a cumplir con sus propósitos, con el anhelo ardiente de su corazón por salvar hasta el último pecador que se lo permita. Y tú y yo somos parte de esa misión divina. Así que es hora de establecer nuestro primer diálogo. La lección de escuela sabática inicia presentándonos dos historias bíblicas registradas en el libro de Génesis. La primera en el capítulo 11, la Torre de Babel. Yo creo que es una historia muy conocida. Un grupo de personas decide unirse para construir una torre que llegue hasta el cielo y así hacerse famosos y así conglomerarse en un solo lugar, en abierta desobediencia a la explícita indicación divina que debían esparcirse por toda la tierra. Y también pareciera que entre líneas podemos comprender que querían desafiar a Dios por si se le ocurría enviar otro diluvio, aunque Dios había prometido que eso nunca más iba a suceder. De esta manera, esa comodidad de estar juntos en un solo lugar, hablando un solo idioma, fue rota por Dios al confundir las lenguas y esparcirlos por toda la tierra para cumplir sus propósitos. La segunda historia es el llamado que Dios hace a Abraham, un llamado que desde el inicio tiene el propósito de transformar a este hombre escogido por Dios en una bendición para todas las naciones de la tierra. Sí, y eso nos lleva a hacernos algunas preguntas para que dialoguemos tú y yo. ¿Qué significa salir de la zona de confort a la luz de estas dos historias, especialmente la Torre de Babel? ¿Qué significa para ti salir de la zona de confort? ¿Cuál es tu zona de confort? La zona de confort de los primeros babilónicos era estar ahí juntos en un solo lugar, estableciendo una gran ciudad. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es mi zona de confort? En segundo lugar, ¿de qué manera Abraham aceptó el llamado a dejar su zona de confort? ¿Recuerdas? Claro que sí. Abraham lo dejó todo atrás para poder seguir el sueño de Dios y cumplir el propósito, la misión divina. Y también la lección nos habla en la parte del día martes de uno de los momentos en los cuales Abraham no actuó de la manera más correcta. Abraham también le falló a Dios y le falló a la misión de Dios, porque abandonó la tierra de Canaán donde Dios lo había enviado, huyendo del peligro de la hambruna hacia Egipto. Y allá en Egipto, lejos del plan de Dios,
lejos de la misión de Dios. Tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Sí. ¿Qué consecuencias enfrentó Abraham por abandonar el lugar donde Dios lo había enviado? ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Abraham se puso en el terreno del enemigo y fácilmente cayó en la tentación. Mintió, puso en peligro a su esposa, puso en peligro el plan de Dios de llenar la tierra con un pueblo que defendiera el honor de Dios, el establecimiento de una nueva nación. Todo se puso en peligro por desobedecer el mandato divino, por apartarse de la misión, por huir del puesto del deber. ¿Y no será que nosotros también corremos riesgos si abandonamos la misión? Si abandonamos el puesto del deber, es decir, el lugar donde Dios nos ha colocado para ministrar, para servir, para predicar el Evangelio. Y quizá la pregunta más importante de este primer diálogo es, ¿cuán dispuesto estás tú para abandonar tu zona de confort? ¿Cuán dispuesto estoy yo para dejar la comodidad? Si Dios te dijera, como le dijo a Abraham, deja todo atrás, deja tu tierra, tus parientes y ve a un lugar que yo te voy a mostrar en el camino, ¿aceptarías el llamado divino? ¿Estarías dispuesto a obedecer? ¿Por qué sí o por qué no? Preguntas excelentes. Pero es hora de entrar al segundo diálogo. También en la lección de escuela sabática conocemos un poco acerca de los primeros cristianos en la iglesia primitiva. Hombres y mujeres que decidieron aceptar el mensaje de Dios a través de las buenas nuevas del Evangelio. Sin embargo, aunque Jesús les había dado una misión explícita y muy clara y específica de hacer discípulos en todas las naciones, resulta ser que los primeros cristianos se sentían muy cómodos compartiendo el Evangelio solamente allí en la ciudad de Jerusalén, solamente con sus conciudadanos judíos, con sus paisanos, con sus amigos, con los que pertenecían a su cultura, a su religión, a su etnia. Y al principio parecía que no estar muy dispuestos a salir de ahí, de ese pequeño círculo. Entonces, ¿recuerdas tú cómo la lección nos muestra qué provocó que la iglesia primitiva dejara su zona de confort? ¿Lo recuerdas? Por supuesto, la misma palabra de Dios nos lo dice en el capítulo 8 del libro de los Hechos, especialmente los versículos 1 al 4. Quiero leer aquí el verso 1 y el 4 por su especial conexión con lo que estamos diciendo. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¡Qué precioso! Lo que vemos acá es precisamente cómo el Señor hace cumplir su plan perfecto establecido en Hechos 1:8. ¿Sí? Aquí, ante el apedreamiento de Esteban, que es el contexto inmediato anterior, y la persecución que se desata contra los cristianos en Jerusalén, se empieza a cumplir el cronograma divino. Salen de Jerusalén para ir a Judea y hasta Samaria, tal como el Señor lo había dicho. Lo impresionante es cómo Dios transforma algo tan malo como la persecución encarnizada de los judíos contra los cristianos en algo tan bueno como la divulgación del Evangelio. De paso, los primeros cristianos consiguieron contagiar a todo el mundo que conocían con el Evangelio en menos de 50 años. Pero quizá no hubiera sido posible, si no se desata esta persecución, salir del pequeño círculo en el que estaban. ¿Será que Dios necesitará en el tiempo del fin que vivimos desatar otra persecución para que salgamos de la zona de confort? ¿O será posible que mediante el Espíritu Santo tú y yo despertemos a la pasión que Dios siente por la salvación de los pecadores
y salgamos de la zona de confort antes que empiece la temible persecución? Buenas preguntas, ¿verdad? Pero es hora de entrar al tercer diálogo. En la misma parte del día miércoles, también encontramos otra escena que nos invita a pensar, a reflexionar, de la cual podemos hacer otro diálogo tú y yo. Sí, se trata de la visión que tuvo Pedro cuando estuvo en Jope. Allí Dios le mostró un lienzo que venía del cielo lleno de toda clase de animales inmundos, y una voz divina le dijo: levántate, mata y come. Y la reacción de Pedro fue la normal de un judío: como no puede ser, Señor, nunca en mi vida he comido algo inmundo. Pero ¿recuerdas tú, a la luz del contexto del propio capítulo 10 de Hechos y a la luz de la lección de escuela sabática, cuál era realmente el mensaje que el Señor estaba dando a Pedro a través de aquella visión de animales inmundos? ¿Será posible que Dios quería que Pedro contaminara su cuerpo consumiendo carnes que son malas para la salud? Por supuesto que no. Tú recuerdas, ¿verdad? Claro que sí. Lo que Dios estaba era mostrándole a Pedro que no debía seguir discriminando a las personas que no pertenecían al círculo de los judíos. Y precisamente esa visión fue para preparar a Pedro para que fuera por primera vez a la casa de un gentil a comunicar las buenas nuevas de salvación a alguien que no pertenecía a su raza, a su religión, a su nacionalidad. Sí, se trata de un soldado romano llamado Cornelio. Y ahí Pedro pudo contemplar cómo el Espíritu Santo descendió sobre aquellos seres humanos que no pertenecían a su círculo. Es decir, Dios le mostró a Pedro de una manera maravillosa cómo el Evangelio debía trascender todas las barreras que hemos inventado los seres humanos. Debía romper las fronteras de los países, debía trascender las culturas, los idiomas, las lenguas, la idiosincrasia de los pueblos, y el Evangelio debía llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿de qué manera este principio bíblico se aplica en nuestros días? Allí en el lugar donde estás, en el lugar donde yo estoy. ¿De qué manera podemos aplicar el principio que Dios le mostró a Pedro a través de aquella visión? ¿Lo podemos nosotros ahora aplicar allí donde estamos? Hay también barreras que el Evangelio debe romper allí donde tú vives, en el país, en el lugar donde estés. Y eso nos lleva a cerrar con el diálogo que nos ofrece la lección del día jueves. Pues en el final de la lección volvemos al versículo inicial del capítulo 1 y versículo 8 del libro de los Hechos. Y aquí el Señor Jesucristo es el que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que tenemos un desafío en 4 etapas. Sí, la primera es Jerusalén, los que están muy cerca de nosotros, tanto geográficamente como culturalmente y de otras maneras. El segundo desafío es toda Judea, aquella expansión de nuestro círculo social, las personas que siguen estando muy cerca de nosotros, pero de repente hay una pequeña barrera, un pequeño distanciamiento, que no necesariamente tiene que ser geográfico, puede ser cultural, idiomático. Sí. La tercera etapa es Samaria. Los samaritanos eran parientes de los judíos. Aunque era una cultura, una religión, una nación, una etnia bastante diferente, tenían mucho en común. Seguían siendo monoteístas, por ejemplo, y tenían raíces en común. También, ¿será que nosotros tenemos una Jerusalén, una Judea y una Samaria? Ahora también hay culturas que son bastante cercanas, que tienen muchos puntos de conexión. Así que esto representa a los que están un poco más distanciados,
pero todavía tenemos mucho en común con ellos. Y la última etapa es hasta lo último de la Tierra, es decir, llegar al último rincón del planeta. Traspasar todas las barreras, no importa si son geográficas, de idioma, de cultura, de lo que sea. La gran pregunta que nos invita a hacernos la lección de escuela sabática es: ¿por dónde debemos empezar? Creo que Jesús nos dijo claramente su plan para que comprendamos que lo lógico es iniciar por los que están más cerca de nosotros, en todos los sentidos. Porque el primer prójimo es el próximo, el que está cerca de nosotros. Así que antes de soñar con ir a Afganistán a predicar el Evangelio, tú y yo tenemos un círculo social cercano. Quizá hasta en nuestro propio hogar, en nuestra casa, hay alguien que todavía no se ha convertido. Quizá en la calle, en la cuadra donde vivimos, en el barrio, en la ciudad donde estamos, tengamos una tarea muy importante que hacer para compartir el amor de Dios con otras personas. Así que te animo a iniciar por lo más cercano. ¿Cuál es tu Jerusalén? ¿Dónde está ese círculo social cercano que Dios te ha dado? ¿Hay en tu cuadra, en tu casa, en tu barrio, personas que necesitan conocer el amor de Dios? ¿Hay en tu salón de clases, en el lugar donde trabajas, personas que necesitan urgentemente conocer la bendita esperanza que tú y yo conocemos? Antes de preguntarte dónde está lo último de la tierra, preguntémonos, ¿dónde está mi Jerusalén? ¿Sí? Y bueno, yo creo que vale la pena mencionar en esta ocasión que cada lección en la parte del día viernes, después de unas preciosas citas del espíritu de profecía regularmente, tenemos unas preguntas para dialogar, que son muy útiles y que nos invitan realmente a reflexionar en el contenido de toda la semana de estudio. En esta ocasión, la primera pregunta es: ¿cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? ¿Cuál es tu propia definición de la misión? ¿Sí? Puedes compartírmela en los comentarios incluso. Quizá más importante, ¿cuál es tu misión? Yo creo que si estuviste la semana anterior, sabes cuál es la misión de la iglesia, pues la estudiamos cuidadosamente la semana anterior. Yo sé cuál es la misión de la iglesia y también conozco cuál es mi misión. ¿A qué me ha llamado Dios para servir? ¿Sí? Pues en esta ocasión te invito para que te preguntes cuál es tu misión. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida? En segundo lugar, se nos invita a preguntarnos y a que dialoguemos también de qué manera podemos expresar la misión en nuestro diario vivir, con nuestra actitud y comportamiento. ¿Cómo podemos tener más en cuenta la misión en nuestras tareas cotidianas? Tú puedes estar de repente haciendo la limpieza en casa o puedes estar dando clases en un colegio, una universidad. Pero la cuestión es cómo mantenernos enfocados siempre en esa misión. No perderla de vista, llevarla a donde nosotros vamos. Porque la misión no está encerrada allá en cuatro paredes, en un templo. La misión va a donde todo hijo de Dios va. A donde tú vas, a donde yo voy, ahí va la misión con nosotros si la tenemos presente, si la hacemos parte de nosotros. Entonces, ¿de qué manera tú y yo podemos llevar la misión al día a día, a nuestra cotidianidad? Buena pregunta, ¿verdad? En tercer lugar, se nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué importancia tiene que examinemos nuestro corazón y busquemos el poder de lo alto para librarnos de los prejuicios contra los que no son como nosotros? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? ¿Tenemos todavía prejuicios contra los que tienen un color de piel diferente? ¿O prejuicios contra los que visten de manera diferente? ¿O los que hablan de manera diferente? ¿O ven el mundo de manera diferente, con una idiosincrasia, una cosmovisión distinta? Pues
Solamente el amor de Dios puede transformar nuestro corazón para que aprendamos a amar a las personas que son distintas a nosotros. Jesús murió por ellos también. Y tú y yo somos llamados a compartirles el Evangelio a todos. Y por lo tanto debemos romper con esos prejuicios y estereotipos y aprender a amar a todas las personas sin importar su origen, su raza, su religión. ¿Sí? Y eso nos conecta con algo muy importante de cada una de estas lecciones en este trimestre. Especialmente en la parte del día jueves, al final, ahí está lo práctico. Ahí está lo, tal vez no puedo decir lo más importante, pero sí lo que realmente va a hacer que esta lección deje de ser teoría y se convierta en algo poderoso. Y el primer desafío en esta ocasión es que identifiquemos, que hagamos una lista de los grupos de personas con necesidades especiales en la comunidad donde nos encontramos. Y especialmente por aquellos grupos de personas por los que la iglesia no ha hecho ningún esfuerzo por alcanzarlos. ¿Te parece? ¿Hay algún grupo de personas en especial, alguna necesidad en tu comunidad que no ha sido atendida? Piensa por un momento. ¿Hay muchas madres solteras, por ejemplo, que necesitan un poco de aliento y ayuda? ¿Hay muchos jóvenes adictos al cigarrillo o a algún otro tipo de droga? ¿Hay alguna otra necesidad como demasiadas personas en tu barrio que padecen de obesidad o depresión? Puede ser cualquier cosa, pero ¿podemos identificar una necesidad especial, una necesidad específica en la comunidad donde estamos? Claro que podemos hacerlo. Y eso nos lleva al segundo desafío, al desafío avanzado. Y es comenzar a orar para que Dios te dé y me dé una oportunidad en un futuro cercano para comprometernos en la misión con esas personas que tienen necesidades especiales. ¿Estás dispuesto tú? ¿Estoy dispuesto yo a comprometerme? Es que realmente podemos servir, atender una necesidad y utilizar esa puerta para presentar las buenas nuevas. Gracias por considerar poner en práctica estos dos desafíos, porque ahí está lo más delicioso de la lección de escuela sabática en esta ocasión. Así que identifica y ora por una oportunidad. Yo voy a orar por la mía y ora tú también por una oportunidad para compartir el amor de Dios con personas que tienen necesidades especiales. Hemos llegado al final, pero no al final otra vez, porque llegamos a este pequeño espacio donde quiero compartirte algunos consejos breves, pero muy útiles, sencillos, prácticos, para transformar el repaso de la lección en tu iglesia de una manera maravillosa y hacerlo más creativo, más participativo y más pedagógico. En esta ocasión, creo que debemos enfatizar que el repaso de la lección no debe ser un sermón más ni un monólogo, sino debe ser un espacio donde todos participamos, donde juntos construimos el conocimiento. ¿Sí? Y de paso, las preguntas son herramientas maravillosas para transformar la clase de escuela sabática en un diálogo entre el maestro y los participantes. Pero obviamente las preguntas no son el único medio. Pero en esta ocasión hemos utilizado las preguntas y hemos intentado, a pesar de las limitaciones de que tú estás del otro lado de una pantalla y obviamente no podemos establecer un diálogo de dos vías contigo, pero las preguntas que hemos construido han sido un poco más directas para que se puedan utilizar para abrir el diálogo. ¿Sí? Preguntas para que tú puedas lanzarla a una persona en específico o al grupo para que juntos la respondamos, para que la clase completa pueda participar en la construcción de la respuesta a esas preguntas. Esa es la idea, que sea algo participativo. Y en tercer lugar, creo que también es importante en esta dinámica de enseñanza-aprendizaje lograr que los alumnos dialoguen entre sí. Y hay muchas maneras en que podemos hacerlo. Por ejemplo, podemos decir que se coloquen en parejas, frente a frente de dos en dos, y lanzar una pregunta para que la respondan entre dos personas. O lanzar dos preguntas
para que una persona haga una pregunta y la otra la responda. Y luego esta persona segunda haga la pregunta y la otra responda también en su momento. Y es decir, ponerlos a dialogar entre ellos. Eso realmente potencializa el aprendizaje. En otras palabras, te reto para que esta semana, en el repaso de la lección, tú puedas transformarlo en un diálogo participativo donde todos se involucren en la clase de escuela sabática. Por eso es tan importante hacer el repaso en grupos pequeños, grupos de esperanza, grupos de crecimiento, como se le llamen, en la congregación donde tú participas. Pero recuerda, transforma tu repaso en un diálogo participativo. No me queda más que agradecerte por quedarte hasta esta parte del video, invitarte a suscribirte al canal y a seguirme en las redes sociales, para que juntos podamos seguir construyendo conocimiento y podamos seguir enriqueciendo la escuela sabática. Dios te bendiga.